Saludos, bienvenido a Método CC Live. Nuevamente estamos juntos y hoy tenemos un programa maravilloso. Espero que no te pierdas nada del programa que te preparamos. Reinvéntate. Qué tiempo maravilloso para poder reinventarse. Reinventarse es estirarse. Reinventarse es traer cosas nuevas a tu vida. Reinventarse es poder trabajar una nueva calidad de aquello que ya tenías. Tenemos en este tiempo cómo trabajamos la virtualidad. Vamos a comenzar viendo cómo nos desarrollamos en el mundo virtual. ¿Qué es el mundo virtual? Los gamers, los que juegan en diferentes espacios. ¿Sabes que hay millones de personas dedicándose a eso? Tenemos el mundo virtual Second Life. Tenemos aquellos que andan con sus Oculus cada día buscando nuevas alternativas y nuevas sensaciones. ¿Qué sabes tú de eso? A su vez, vamos a hablar acerca de cómo ministrar virtualmente. Si tú eres de aquellos que dicen, yo estoy para el Señor donde sea, vamos a ministrar virtualmente, vamos a ministrar en la realidad simulada, vamos a ministrar donde sea y vamos a cerrar este programa con un broche de oro en su año de celebración, Benjamín Rivera. ¿Quién mejor que él reinventándose, mostrándonos cómo ha logrado como escritor, como cantante y hoy como pastor? Esto en Dallas, un año de vida a Dallas. Así que Método CC Live está comenzando para ti en este tiempo especial. Ajusta tus cinturones y vamos a crecer juntos en este tiempo de transformación. Y estamos arribando al mundo virtual y vamos con todas nuestras valijas, con toda nuestra familia y llegamos con toda nuestra iglesia y habitamos el mundo virtual como si él mismo estuviera ahí esperándonos, inhabitado, ¿sí? como si ni existiera. El mundo virtual tiene varias facetas, tiene varios continentes y algunos creemos que llegamos a él como si fuera una tierra inexplorada y deshabitada, que los habitantes del mundo real venimos a habitar y que nos estaba esperando con los brazos abiertos y nosotros íbamos a ocuparnos. Pero en realidad no es así. Tiene sus continentes, tiene sus climas, tiene sus formas y cuando ingresamos al mundo virtual, seguramente el mismo mundo virtual nos va a enseñar sus códigos, sus caminos, algunos que probablemente no conocemos. Escuchar a los que dicen que graban sus servicios por internet o que tienen sus grupos en las redes o que están haciendo videoconferencia y que con eso creen que están teniendo virtualidad y nos quieren hacer creer que eso es virtualidad, es no entender el mundo virtual y sus diferentes facetas y continentes. Pero Dios es un Dios soberano de todos los procesos y de todos los mundos. Solo debemos ser poderosos en aprender y estar dispuestos a hacerlo y eso nos va a llevar a liderar procesos transformativos en este mundo virtual. Déjame contarte en esta travesía que mínimo cuando llegamos al mundo virtual ya existía allí gente. Y por lo menos podemos ver tres grupos muy identificados. Están todos aquellos que se dedicaban a la gamificación. Aquellos que simplemente los podemos denominar como los que vivían en lo lúdico, en la gamificación. Luego tenemos aquellos que se dedicaron a desarrollar procesos de rol. Este es un segundo grupo ya existente en el mundo virtual. Y tercero, los que usan el mundo virtual para interactuar. Una buena pregunta que nos podemos hacer es, estos tres grupos, gamificación, interacción y juego de rol, ¿se juntarán en un futuro? Algunos
se han aparecido en el mundo virtual con todas las maneras del mundo físico. Yo pregunto, ¿les alcanza? Ya en este mundo virtual existían estos continentes que les estoy mencionando y algunos de ellos moviendo millones de personas, códigos especiales y millones de gente. Imagínate que la iglesia tuviera que quedarse a vivir en el mundo virtual. El mundo virtual seguramente nos va a traer sus propios códigos. Por ejemplo, la gamificación. La gamificación son muchísimos años y gente dedicada a lo lúdico, a poner en la experiencia el mundo virtual, o aquellos dedicados a la realidad virtual, que con diferentes espacios o dispositivos traen o programas educativos o programas de vida o experiencias, inclusive lo vas a ver en alguno de los procesos que te vamos a poner, aviadores o los mismos soldados, usando la realidad virtual como parte de la vida cotidiana. Y un tercer grupo desde hace muchísimos años, Second Life. Second Life nace como toda una comunidad que busca una segunda oportunidad, que buscan tener una vida que no tienen o que desearían tener en el mundo físico. Piensa que sucedería si alguien que pasa, por ejemplo, si alguno de nosotros comienza a usar estos modelos para nuestras iglesias. Por ejemplo, pregúntense, ¿qué pasaría si alguno de los que entienden el mundo de la gamificación y de la realidad virtual y de Second Life empezara a poner eso en práctica en la iglesia? Si generara la cultura de lo lúdico y armara iglesias o armar un juego que tenga que ver con de repente que en vez de bajar de un avión bajaras de un ángel y que te lleva a un lugar especial en donde te encuentras con otros en el aerópago y te pones los Oculus y tienes tus sensores en donde te puedes tocar con otros y formas una experiencia virtual de comunidad en donde el pastor te predica y hay palabra y lo haces desde tu casa. Vas a necesitar volver al templo físico. Yo no digo que esto vaya a suceder, pero estamos tan cerca. Suponte que nos tuviéramos que preparar para eso. Bueno, es buen momento para preguntar qué cosas del mundo de la gamificación, de la realidad virtual, de Second Life vamos a traer. Imagínate que algunos de los expertos de estos mundos que tienen mercados de 300 millones de dólares o de personas, saque una plataforma para la iglesia. ¿En serio crees que con tener nuestro servicio en Facebook Live con el pastor leyendo las escrituras nos va a alcanzar? La iglesia con diferentes tipos de escenarios en donde el pastor pueda decidir, en donde pueda usar la realidad virtual, la sensorialidad del mundo virtual, la experiencia del mundo virtual, la mirada del mundo virtual, los paradigmas del mundo virtual. ¿Qué regresa al mundo físico? Piensa, si existiera una iglesia virtual donde usamos estos paradigmas o todo lo que te enseñamos en método CC y les ponemos las reglas de cada uno de estos procesos y usamos la estructura de Second Life, en donde ya hay universidades, en donde también haya iglesias y lo hacemos con aparatos de realidad virtual
¿Tú crees que ese modelo no se va a convertir en una competencia demasiado fuerte para aquel que está viviendo solamente en la excusa de creer que porque tiene un servicio en Facebook, con eso es suficiente? Este es un tiempo maravilloso para poder entender, para poder mirar. Yo imaginaba si alguno de mis hijos o mis nietos, ¿sí? o alguno de mis hijos con sus hijos dentro de 2 o 3 años, imagínate que tienen que vivir una crisis de 2 o 3 años y se empiezan a usar este tipo de modelos. Y después de 2 o 3 años, esto desaparece y tenemos la oportunidad de volver al mundo llamado, al mundo real. Y volvemos a la iglesia que hoy conocemos, y en esa iglesia que hoy conocemos, el niño ve a sus padres abrazar a otro, besar a otro. No le preguntará, papá, ¿no me dijiste en estos 2 o 3 años que besar a alguien o abrazar a alguien mata? Cuando si además, imagínate una iglesia que de repente traiga sensores en donde ya la persona pueda sentir que está dándole un abrazo a alguien. Esto pronto puede estar llegando. Iglesias en el mundo virtual usando los procesos de la gamificación, usando los procesos de la realidad virtual, usando los procesos de Second Life, usando el sistema de pensamiento que enseñamos en Método CC, usando un lenguaje generativo, usando diferentes tipos de sensores y estímulos que ayuden al proceso. Me pasó en estos días que estaba en una sesión de coaching con un grupo de personas de diferentes lugares, 7 de la mañana. Es un grupo que vengo entrenando desde hace ya bastante tiempo. Y en un momento me encontré con este grupo que ninguno de los que estábamos allí estábamos ocupándonos o preguntándonos en qué lugar se encuentra el otro, o preguntándonos cómo es la historia o la geografía que rodea a la otra persona, o preguntándonos cuánta es la distancia que tenemos del otro. El mundo virtual, una de las cosas que hace es confunde los sentidos. El mundo virtual deja de hacerte sentir como tú sientes en el mundo físico y dejas de preguntarte o tomar conciencia de conceptos como lugar, conceptos como distancia, conceptos como tiempo. Le pregunté a este equipo, ¿alguno de ustedes desde que está aquí reunido conmigo se preguntó alguna de estas cosas? Y todos tomamos en ese momento conciencia que ninguno de los que estábamos allí nos habíamos preguntado acerca de dónde estábamos o la geografía o la distancia. Simplemente sabíamos que estábamos juntos y que estábamos viviendo una experiencia en común. En la segunda parte voy a seguir hablándote acerca de cómo el mundo virtual es una nueva realidad para tu vida. Usted está, igual que yo, disfrutando de este tiempo maravilloso de aprender acerca del mundo virtual con su cafecito. Déjeme mostrarle ahora cómo ministrar en este mundo virtual. Váyame poniendo en el chat qué está recibiendo, cómo lo aplicaría. Cuéntenme de sus experiencias, cómo pasaron estos meses. Esto que está viendo lo grabamos al comienzo de todo este tiempo de virtualidad.
¿qué más haría? ¿Cómo lo haría? Tráiganos sus experiencias. Sigamos viendo unos minutos más. Tome nota de cómo ministrar virtualmente, cómo reinventarse, cómo sacar lo mejor de usted mismo. Vengamos del futuro. Piensa si existiera una iglesia absolutamente virtual, en el mundo virtual, con los códigos del mundo virtual, donde usamos los paradigmas de método CC, que usemos las reglas de la gamificación, que usemos la estructura de Second Life y que la realidad virtual sea parte de ese proceso. Imagínate que la persona entra a la casa, a la iglesia, ¿sí? Que está en modo juego, se pone sus Oculus, sus sensores, entra a un modelo tipo Second Life, llega, saluda, se abraza, ¿sí? A los demás, al pastor, escucha el servicio, el pastor dice, ok, nos vamos ahora al aerópago y todos nos encontramos rápidamente en el aerópago, en la prédica de hoy, eso toca nuestros corazones, recibimos palabra, hablamos con los seres queridos, oramos juntos, terminamos el servicio, administración, oración, canciones, ofrenda, termina el servicio y cortamos y volvemos a lo que estamos haciendo. Imagínate si eso sucediera, ¿cómo compite eso con el viejo modelo? ¿Cómo compite el nuevo con el viejo? Imagínate que tuviéramos que volver, que dicen, ok, ya está, ahora volvamos a la vieja iglesia y tienes que, como decíamos en el módulo anterior, que ir con tu pequeña hija que vivió los últimos años en los paradigmas del mundo virtual y llega al viejo modelo y ve a la gente abrazándose, besándose y te va a mirar y seguro te va a preguntar, ¿vamos a la iglesia a tocarnos? Pero si tocarnos hace que la gente se muera, papi. Contaba anteriormente que en la sesión nadie se preguntó dónde está el otro, qué distancia hay, qué tiempo tenemos desde que empezamos. Dejamos de pensar geografía, distancia y tiempo. Esto es vivir en el mundo virtual. Nadie tiene conciencia que el otro está viviendo en una realidad física totalmente diferente a la tuya. Esto es lo que tienes que lograr que suceda cuando ministras. Cuando ayudas a esa pérdida de conciencia, es cuando funcionó. Mientras que eso no se pierda, si lo que uno hace es llamame, te sigo en Instagram, Facebook o lo que sea, lo único que hay es una simulación física en el mundo virtual. Tú tienes el gran desafío de elegir si vas a ser un simulador virtual o un ministrador virtual. Los simuladores son los que vienen al mundo virtual generando criterio físico, quizás con grandes recursos, pero solamente simulando el mundo físico en el mundo virtual. Los ministradores son aquellos que eligen usar los paradigmas del mundo virtual, que se preparan, que entienden, que usan los nuevos recursos, que son una posibilidad de llevar al otro a la experiencia de estar a los pies de Cristo, inclusive en el mundo virtual. Y cuando sus sentidos son confundidos, porque esto forma parte del mundo virtual, su corazón no es confundido, su mirada no es confundida, porque tienen la mirada puesta en el Señor. Este es el gran desafío. Los que lo logren habrán cruzado a nuevos modelos. Imagínate en un futuro en donde te den la posibilidad de elegir entre un pañuelo de papel tisú, como el que tú conoces hoy, en una mano, o un pañuelo de papel de tela. ¿Con cuál eliges sonarte la nariz hoy? Hace 100 años atrás le decías a alguien que se iba a sonar con un pedazo de papel y te decías que tú eres un asqueroso. Hoy le dices a alguien que se tiene que sonar con un pedazo de tela y te dice que eres un asqueroso. ¿A qué iglesia vas a ir? Si los sentidos son cubiertos a través de estímulos, ¿por qué tendremos que tocarnos? Te van a preguntar en un futuro.
Si los procesos de juntarnos en congregaciones están cubiertos, ¿por qué deberemos ir a un lugar? Sin lugar, sin geografía, sin distancia, sin temporalidad. Es el modelo en el que van a desear vivir y tú tienes que estar preparado y aquí te vamos a entrenar. Bienvenido al mundo virtual. Bienvenido a prepararte para ser un ministrador y no un simulador en el nuevo mundo. No queremos ser simuladores en un mundo virtual y llevar todo nuestro modelo y paradigmas a un nuevo mundo, sino queremos ser ministradores en un nuevo mundo. La palabra ministrar significa correr a servir, significa poner lo mejor de nosotros, significa poder estar como el dulo, ¿sí? Que estaba presente, que estaba ahí listo cuando el amo levantaba la cabeza, él ya sabía qué era lo que tenía que hacer. Por eso, para poder ministrar en el mundo virtual, quiero que escuches con atención algunos de los tips que vamos a traerte en este momento, que tomes nota, que te prepares, que te los aprendas. Hay una diferencia entre el mundo virtual y el mundo que conoces hasta ahora, y esta es clara. Todo lo que hacíamos hasta ahora era para participantes, ¿te acuerdas? Entonces generábamos programas y desarrollos para que estos participantes puedan estar en nuestros servicios en vivo, para que formen parte. Ahora tendremos a nuestra gente en las casas. El mundo virtual ya no tiene participantes, el mundo virtual tiene protagonistas. Suponiendo que ya logramos tener a nuestra gente comprometida, ya salió de la cultura del hacer y ahora está en la cultura del compromiso. No está solamente esperando hacer, que no tiene relaciones por compromiso, sino compromiso a la relación. Ahora viene nuestra parte, la parte de los servidores, la parte de los que ministramos, de los que estamos comprometidos. Tendremos que demostrar que estamos para dar mucho más que la búsqueda de participantes. Corremos con un riesgo grande, es creer que entramos en el mundo de los espectadores. Y hemos visto esto, algunos que llevan tantos años haciendo televisión confunden con rapidez el protagonista al espectador. Cuando la virtualidad es muy fácil confundirla con televisión. Cuando vos estás haciendo virtualidad, puede que la confundas. La televisión genera espectadores. ¿Qué hago con los espectadores? Los tengo que enamorar, los tengo que hacer sentir, los hacemos reflexionar, los hacemos pensar. Pero no es gente con quienes tenemos relación. Vivimos por ellos y para ellos. Por eso tú viste que normalmente los que hacen televisión, existe eso de guardar mi vida privada. En el mundo virtual tú eres auténtico, eres transparente, eres abierto, eres real, eres franco. Ya no eres solo simpático, sino empático. ¿Cuál es la diferencia entre simpatía y empatía? La empatía, a diferencia de la simpatía, es no solo mirar por el otro, sino mirar desde el otro, desde su historia, desde su cultura, desde lo que le pasa, desde quién es y mucho más, desde su compromiso de ser protagonista, de abrir las escrituras en su casa, de ser lo que Dios lo llamó a ser, de ser parte de esta comunidad que lideramos, en la cual ministramos. En el mundo virtual ya no tenemos simplemente espectadores o participantes, tenemos protagonistas. La relación debe ser interactiva. Debemos ir más allá de generar que ellos se sientan bien, sino
que sientan que están aquí, donde nosotros estamos, que están formando parte de una comunidad, que somos una comunidad, que todos formamos parte juntos de esa comunidad. ¿Cómo lo hacemos? En la iglesia online podemos usar los tiempos y procesos, por ejemplo, los procesos de la oración. En el mundo virtual, los espacios de chat, el poder compartir con el otro reflexiones, el dividir en diferentes grupos y equipos en donde haya diferentes tipos de participación, en donde haya el desafío de tener testimonios. ¿Sí? La palabra testimonio es la palabra martuso, ese que es un mártir de lo que está viviendo, de lo que está pasando. En el mundo virtual tenemos también la posibilidad de generar cuestionarios, los famosos quiz, ¿sí? Esos cuestionarios, decir, ok, a ver, ¿quién contesta esto? Y que se vayan pasando. O tener espacios en donde hablemos con intimidad, como si estuviéramos al lado del otro. Y siempre que nos referimos a alguno de los que nos escriben o preguntan, contestarles y hablar con ellos y formar parte. En el mundo virtual debemos entender que para tener éxito debemos tener una comunidad sin distancia, basada en la pertenencia, en el compromiso, sin geografía, pero siempre dispuesta a encontrarse en un punto virtual, que nunca tiene tiempo, pero comprometida a vivir grandes momentos. Una iglesia poderosa. Maravilloso poder hacerlo, saber que lo podemos hacer, saber que el mundo está cambiando, pero que tenemos que cuidar nuestros corazones, nuestra mirada. Esto es lo que enseñamos constantemente en nuestras formaciones de coaches. Nos gusta poder decirle a la gente que es tiempo de no solamente saber más, sino ver más y poder comprometernos con aquello con lo que estamos viendo. Uno de los lemas de Método CC es: no me comprometo porque puedo, puedo porque me comprometo. Benjamín Rivera lo conozco hace algunos años y uno de sus puntos más interesantes es que es de aquellos que vive comprometido con el diseño de futuro. Quisiera mostrarles el expediente, como les gusta decir a mi equipo. O sea, aquí vamos a ver el expediente de Benjamín Rivera. Quiero que sigan con atención una historia, un testimonio poderoso de alguien que nos puede mostrar cómo se hace. Cantante. Autor. Pastor. Conferencista. Le damos la bienvenida a Benjamín Rivera. Y nos alegra en este día especial poder tener a uno de mis amigos de hace tantos años, esas amistades que uno admira además de aprender todos los días de él. Quiero que reciba con un fuerte aplauso desde su casa a Benjamín Rivera. ¿Cómo estás, Benjamín? Bueno, Dios te bendiga, lindo tenerte acá en Método CC Live. qué alegría poder saludarte, Héctor, y a todo el auditorio que está en sintonía. Siempre es una bendición poder conectar contigo. Tú eres de la casa. Llevas años con nosotros. Hace un rato que tuve el privilegio de conocerte en Miami, en los tiempos de Miami, del buen sol y de las buenas playas y de las Todavía buenas vendías comidas de discos Miami. en aquella época, ¿te acuerdas? Claro, claro. Épocas hermosas donde se produjeron cosas interesantes, y yo creo que hoy pues somos el resultado de esas semillas de relaciones y de palabra y de coaching y de aprendizaje
que hemos recibido de Método CC y de tu persona. Estamos hablando de la gente que nos está viendo en tantos países de Iberoamérica, la importancia de reinventarse. Y reinventarse en un momento de tranquilidad es fácil, pero reinventarse en el medio de la incertidumbre o la ambigüedad es difícil. Así que llamamos a un experto que todos los días fue buscando nuevas maneras de hacerlo. Me gustaría empezar desde el talento, porque tú tienes el talento y el carácter y has bendecido a muchos con tu música, pero a mí me gusta pensar que tú eres tu propósito más allá que tu música. O sea, sé que te encanta tu música, pero háblame de tu padre. Bueno, yo crecí en una casa pastoral. Mi padre por 40 años fue pastor en Puerto Rico y fue el que en alguna medida puso en nosotros esa semilla de amar al Evangelio y no solo de amarlo, sino vivir lo que predicábamos. Entonces, de él he aprendido a que en la vida todo lo que vayamos a emprender tenemos que hacerlo con nuestra mayor intención. Y eso de alguna forma quedó impregnado en mis hermanos y en mí y hasta hoy nos ha servido para bien. ¿Y cómo fue esa época donde empezaron con la tribu de Benjamín y tu padre era un ministro importante en Puerto Rico? Bueno, fue interesante porque antes de la tribu de Benjamín yo comencé en el 1985 a cantar. En el 1984 yo era un músico en la iglesia, era el bajista, el que subía y bajaba los instrumentos. No, no es cierto. No, era músico de la iglesia. Dios me llama al ministerio y en el 1985 grabo mi primer proyecto musical, que en aquel tiempo eran discos de vinil, LPs. Y ahí comienza una historia muy interesante. En 1987 conozco al evangelista Gigi Ávila y por 10 años tuve el privilegio de ir de país en país, de cruzada en cruzada, aprendiendo tantas cosas interesantes que se aprenden en estos proyectos donde hay que trabajar con la gente, evangelizar, hacer de todo, porque allí se hace de todo, desde construir una tarima hasta subirse a esa misma tarima y poder desde allí cantar. Entonces allí comenzó todo el proyecto de la música. Después de haber grabado unos 8 discos, mis hermanos, que son la parte fundamental de la tribu de Benjamín, ya habían crecido lo suficiente y allí viene el proceso de comenzamos a buscar, vamos a desarrollar un grupo que pueda evangelizar, tocar a nuestras nuevas generaciones y comenzamos a buscar un nombre y mi hermano Mike se le ocurre, vamos a llamarle la tribu de Benjamín porque somos hijos de don Benjamín Rivera, que es nuestro padre, el pastor y el que nos ha impulsado a todo esto. Qué bueno. ¿Y cuántos años estuvieron con la tribu de Benjamín? Como tribu tuvimos 5 años, aunque unos años antes estábamos viajando sin ningún nombre, haciendo conciertos en diferentes partes del mundo, pero exactamente desde el momento que grabamos el primer proyecto de la tribu de Benjamín, que fue un proyecto muy interesante, porque como decías ahorita, desde muy joven o desde muy chico he aprendido a innovar, a aprender a estar montado en las olas de lo que está pasando. Y en ese primer proyecto de la tribu de Benjamín fue muy interesante porque hubieron 2 elementos importantes. Número 1, era la primera vez que se producía un disco rock acompañado de una orquesta. Fue la Orquesta Sinfónica de San Pedro Sula. Y segunda cosa, que fue el primer CD interactivo. ¿Qué significa eso? Que ese CD usted lo ponía en su computador y tenía juegos interactivos de versos bíblicos y también videoclips dentro del CD. Era un CD-ROM y era algo muy innovador para el 1999 cuando lanzamos la tribu de Benjamín. Wow. Y también fuiste pastor durante todos estos años en muchos lugares, ¿no? Porque estaba pensando, fuiste pastor en Miami, fuiste pastor en Puerto Rico y ahora eres pastor en Dallas, perdón. Porque estaba pensando, ¿en Orlando también fuiste pastor? Sí, bueno, en Orlando fui pastor creativo de una iglesia en la ciudad de Kissimmee por 4 años y allí estuve trabajando con unos buenos amigos míos. Así que, señora, si vive en Dallas, tiene un pastor experimentado, ¿eh?
O sea, pasó por Te, varias ciudades. te faltó uno y pastor alemán. Pero, ¿sabes qué? Me interesa tu experiencia de poner tus talentos, los verbos maestros que Dios te ha dado en el mundo de la literatura. Es muy interesante porque creo que uno es la suma de decisiones que va teniendo en el camino de la fe, de los aprendizajes que uno logra asimilar, porque por la vida todos tenemos ciertas situaciones que se suponen que produzcan aprendizajes, pero muy pocas veces o en muy pocas personas produce cambios que pudiéramos verlos a primera vista. Y yo decidí que en el caminar de la fe iba a tener una jornada de madurar. Creo que todavía me falta mucho por alcanzar, mucho por madurar, pero he sido intencional en que los procesos, los desiertos, las vivencias que voy teniendo en el camino, de alguna forma pueda sacar de ellos toda la parte positiva que me pueda hacer crecer para que yo pueda continuar dando pasos agigantados en la fe. Y eso fue uno de los pasos interesantes. Dios me regaló la bendición de poder escribir 2 libros y fue muy emocionante porque el primer libro, Vive Más, lo terminé y al finalizarlo decidí producir un proyecto musical, todo que tuviera que ver con el libro. El libro se llama Vive Más. Soy una persona que me gusta trabajar con conceptos, así que todo fue un proyecto de un concepto de cómo vivir la vida al máximo. 35 capítulos de cómo vivir la vida al máximo. Y interesante por demás que al terminar todo este gran proyecto de palabra de fe, de ánimo, de empoderamiento, el doctor me manda a buscar para darme una noticia un poco fuerte con respecto a mi salud y todo fue un cambio absoluto en mi historia y en mi vida personal. Quiero aclararle a la gente que ahí pasó uno de los momentos interesantes. Benjamín me pidió que prologue su libro y yo estaba loco con un montón de cosas y me dejé llevar por los días y obviamente los libros tienen su fecha y él no pudo esperar mi procrastinación, así que te pido disculpas, Benjamín, que no llegué a... Wow. Pero bueno, ya va a haber algún libro que voy a poder prologar, va a ser un honor para mí. Cierto que y la primera persona que vino a mi mente cuando comencé a hacer el libro de Vive Más fue hablar contigo por todo el cariño que te tengo y el aprecio y porque también de alguna forma significas cambios interesantes en la forma de ver las cosas. Y bueno, ahí salió Vive Más y como estaba contando hace un rato, voy al doctor 3 días más tarde del lanzamiento y el doctor me pronostica que tengo cáncer en la garganta y fue un choque muy violento porque no era cualquier clase de cáncer, sino específicamente en el lugar o en la herramienta que yo he utilizado en estos últimos 35 años para comunicar el Evangelio. Wow. ¿Y Dios trabajó contigo en esos días de una manera especial? Fue increíble, mi querido Héctor, porque Dios siempre va a trabajar con nosotros. Yo creo que el detalle es cómo nosotros tenemos la capacidad de asimilar lo que Dios está haciendo y cuánta fe podemos activar en el momento. Fe no lo digo como aquella declaración de ver las cosas que no son como si fuese, sino fe como información. Yo creo que hoy, como bien dice la Biblia, nuestro pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de fe. Y me parece muy interesante porque muchas veces todo lo que hemos recibido de Dios, todo lo que hemos cantado, todo lo que hemos predicado, todo lo que hemos profetizado, en el momento que específicamente Dios está esperando que podamos activar, nos falta la fe, nos falta el conocimiento para poder activarlo y creer por un milagro. Yo descubrí en este proceso del cáncer que Dios nunca se viene a encontrar contigo en tu lugar de duda. Bueno. Entonces, en ese proceso decido pararme en mi lugar de fe, teniendo seguridad, teniendo certeza de que el que comenzó la buena obra la iba a perfeccionar en mí.
Y así fue. Aquí estoy 3 años más tarde contándola, declarando que el milagro fue una realidad, celebrando la vida una vez más. Y tú tienes una mujer maravillosa y unas hijas muy lindas. ¿Cómo participaron ellas en ese proceso? Pues, bueno, en primera instancia, mi esposa muy preocupada y mis hijas, porque obviamente estas noticias a nadie le vienen bien, pero como me veían tan lleno de fe, tan lleno de esperanza, yo aprendí, Héctor, que mi papá siempre me decía desde pequeño: tú te mueres el día que te toca, así que tranquilo. Cuando te toca, así que no te preocupes por las cosas que van a pasar en el camino, créele al Señor, camina hacia adelante. Y así fue que yo tomé esta noticia. Cuando el doctor me dice que tengo cáncer, el primer pensamiento que viene a mi mente es: esto no puede ser una realidad. Yo acabo de escribir un libro que habla de cómo vivir más. Es imposible que yo me muera Dios, ¿no? ahorita. Son las ironías de Dios. Increíble, increíble. De hecho, yo le digo al doctor: doctor, no tengo tiempo para morirme ahorita. Hay mucho por hacer, hay mucho por vivir. Tal cual. Y ese proceso Dios te pasó por fuego. Claro, creo que todos necesitamos ser pasados por pruebas. Yo las pruebas, Héctor, las he entendido como exámenes. Cuando estamos en la escuela, se nos entregan pruebas, exámenes, para en realidad, yo le digo a la gente: los exámenes que el maestro te da no es para que no los pases, es para que te des cuenta si realmente aprendiste la lección. Y yo en este proceso he aprendido que cuando Dios permite una prueba o te entrega una prueba, solamente te la está entregando para que puedas descubrir cuánto conoces al Cristo que habita en ti. Quiero, estimado amigo, que pueda, mientras piensa cada una de las diferentes reflexiones que Benjamín nos está trayendo, que disfrute de esta canción como yo la disfruté la primera vez que la escuché. Preste atención, relájese y deje que Dios hable a través de Benjamín y su música. No le des espacio a lo negativo, aunque pronostiquen días de mal tiempo. Si has sido un polluelo que cayó del nido, expande hoy tus alas y remonta el vuelo. Tú naciste para ver las cosas desde arriba. Conquista las alturas, piensa positivo. Renueva hoy tu mente, pues la sangre de Cristo es vida. Hay victoria segura en Él. Escudriñando y guardando su palabra, prosperarás y todo te saldrá bien. Procura no mirar ese panorama que hacen que tus sueños sean como desvelos. No escuches voces inciertas ni extrañas que solo ponen peso sobre tus espaldas. Tú naciste para ver las cosas desde arriba. Conquista las alturas, piensa positivo. Renueva hoy tu mente, pues la sangre de Cristo es vida.
se habrán dado cuenta que Benjamín tenía pelo en el video, ahora es de las personas con ideas descabelladas, ya está dentro de mi equipo. Bien, Benjamín. Es que dicen que en la evolución, entre menos pelos tienes, más has avanzado. Así que estamos bien avanzados. Me encanta porque siempre te has caracterizado, y en esto yo creo que Dios nos llamó a la misma tribu, de hablar de diseño de futuro, de estar siempre trayendo el futuro al presente. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Orlando juntos a ministrar? Qué lindo tiempo Claro. ese. Y cómo Dios nos va moviendo, ¿no? Y llegaste hoy al pastorado a un año de tener esta iglesia hermosa. A mí me gustó ver cómo tanto tú como tu esposa fueron sembrando sin prisa y sin pausa. La palabra crecimiento en la Biblia es la palabra auxano, que significa sin prisa y sin pausa. Los que lo amamos y los conocemos, los veíamos todos los días ir hablando de la iglesia que estaban desarrollando. Y hoy esta iglesia tiene un año, pero no tiene un año, tiene años y años en donde Dios los probó, trabajó con ellos, los fue estirando y los fue ayudándose a reinventarse. Tú eres hoy el fruto de todos los estiramientos y reinvenciones que Dios te va permitiendo tener. Pero por sobre todas las cosas, del fruto que das y dónde lo das. Y queríamos traerlo a Benjamín para que en este tiempo de adversidad pienses en lo mejor que puedes dar, no en ver cómo sobrevives. Amar es hacer las cosas desde el otro. Y Benjamín está haciendo las cosas desde el otro. Y hace un año que tenemos Vida Dallas. Cuéntanos con detalle, Vida Dallas. Nosotros teníamos en nuestro corazón hace muchos años venir a Texas a plantar una iglesia, y fue muy interesante porque llegamos a la ciudad y llevábamos ya un año pensando y viendo en qué lugar, dónde había crecimiento de hispanos. Acá es una locura la cantidad de hispanos, cómo ha crecido la ciudad y cómo se está extendiendo a través de los hispanos en nuestra ciudad. Y estábamos soñando con todo, y de repente comenzamos a reencontrarnos con músicos, con amigos que nos decían, ¿cuándo vamos a comenzar la iglesia? Y mi esposa y yo nos mirábamos todavía, o sea, estábamos en el proceso de pensar bien esto, de dónde va a ser el lugar. Pero bueno, en agosto del año pasado, un año hasta hoy, abrimos las puertas de una casa, de un lugar, donde pusimos todo nuestro empeño, todo nuestro corazón, toda nuestra experiencia, toda nuestra fe, todo nuestro deseo para que pudiéramos desarrollar una experiencia en cada domingo donde gente que entrara por la puerta saliera transformado. Nuestro plan como iglesia no es solamente pasarla bien dentro de la experiencia, sino que la gente cuando salga por la puerta de la iglesia tenga la capacidad de activar principios que puedan fortalecer su fe y que puedan hacerle más que vencedores delante de todos los desafíos que cada semana enfrentamos. Y empezaron hace un año y hoy tienen un local hermoso y un grupo, una comunidad en crecimiento y apasionante. Y ha sido una locura porque en este proceso del COVID, mucha gente estaba muy asustada y encerrada, y yo los primeros 30 días estaba en mi casa, hacíamos desde casa los Zoom, y ya a los 30 días, como un buen creativo, me desesperé. No puedo estar encerrado, no podés encerrar a un creativo dentro de 4 paredes, así que le dije a mi esposa, vengo ya mismo. Me vine a la iglesia y vine a mirar cómo se vería la iglesia de otro ángulo, así que cambié las sillas, y cuando me di cuenta que se veía más grande el espacio, llamé a uno de los músicos y comenzamos a trabajar. Esa noche llegué a las 10 de la noche, mi esposa me dice, ¿qué hiciste?
No, le dije, nomás estaba moviendo unas sillas, pero ya yo había comenzado una transformación y en los próximos 30 días, 40 días dentro del COVID, yo me metí aquí dentro de este local y comenzamos a cambiar todo, a pintar, a remodelar, a arreglar, a poner esto en óptimas condiciones, pensando este proceso solo es una nueva oportunidad para relanzarnos como iglesia, relanzarnos como comunidad de fe, pensando acá no acaba todo, más bien comienza una nueva mirada, una nueva oportunidad, una nueva forma de hacer iglesia y comenzamos a prepararnos y hoy estamos en este mes celebrando el primer año de aniversario con todo nuevo por dentro y estamos súper emocionados de que en esta temporada no nos quedamos sentados, sino que tomamos nuevas fuerzas para entender que algo Dios va a hacer. Tenemos miles de personas en Iberoamérica que conocen a Benjamín Rivera. Hasta gobernantes en Sudamérica lo han invitado a ministrar. Recuerdo Paraguay y algunos otros lugares en donde hemos tenido multitudes escuchando a Benjamín. Tenemos pastores, tenemos lectores, tenemos músicos. Hoy tenemos al Benjamín en cada una de esas áreas que nos puede hablar acerca de cómo encarar el futuro, cómo reinventarnos. Entonces, Benjamín, tenemos ahí enfrente gente que son pastores, o que son creativos, o que son escritores, o que son cantantes, que necesitan reinventarse. Y te ven y ven que tú sigues vigente, floreciente y bendiciendo, que es lo más importante desde cada una de estas áreas. ¿Qué les dirías? Creo que en la medida que uno puede entender la asignación que uno tiene sobre la faz de la tierra y que tiene un tiempo específico para cumplirla, no puede detenerse en el camino. Van a venir obstáculos. Jesús lo dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero tranquilo, confíen que ya yo vencí al mundo. Entonces hoy será interesante llenarse de esas nuevas fuerzas, de esa paz que Jesús compró en la cruz del Calvario para con nosotros. En estos días alguien me preguntó, ¿dónde está Dios en todo este proceso? Y le dije, en el mismo lugar que siempre ha estado. Y esta vez, esperando que por una vez y por todas, sus hijos abran el regalo que le entregó a través de Jesús, llamado la paz, para pasar este proceso, que no es final ni definitivo, que solamente es un proceso para formar nuestro carácter e ir por más. ¿Qué podemos esperar de Vida Dallas en los próximos años? Pues nuestro plan es multiplicarnos a otras ciudades. Estamos orando, preparando un equipo de gente, ya viendo otras ciudades, creyendo que no nos quedamos solamente en esta ciudad. Estamos en la ciudad de las colinas, aquí en Dallas, en el área de Irving, desde ya preparando, viendo unas nuevas comunidades en otras ciudades que nos den la oportunidad de poder evangelizar, tocar y cambiar otros ambientes en nuestra ciudad. ¿Qué podemos esperar del Benjamín escritor? Más libros. Estoy soñando con poder continuar con mi jornada de autor. Ya escribimos Vive Más. Sacamos un libro que se llama Mis Años Invisibles, muy interesante por demás porque es un libro que habla un poco de esos momentos de invisibilidad que todos pasamos. Y bueno, estoy ahorita en unos proyectos de escribir un par de libros que ya comenzamos con mi esposa dirigidos a los matrimonios. Entonces queremos enfocarnos en esta temporada que estamos teniendo tantos desafíos como matrimonios para poder llevar de alguna forma un mensaje también a los matrimonios de nuestras comunidades. Y aquellos que te aman y que no pudieron leerte todavía, ¿dónde pueden adquirir esos materiales? En benjaminrivera.com. Allí están todos mis discos, mis libros digitales. Allí lo pueden encontrar y de alguna forma pueden tener acceso desde hoy para que puedan disfrutar de esta lectura interesante que Dios me regaló para ustedes. ¿Y qué podemos esperar del Benjamín cantante? Yo estoy, en estos días casualmente estaba reunido con Wiso, mi cuñado Wiso Aponte, un gran guitarrista.
viendo nuevas canciones, soñando Wow. con seguir haciendo música. Obviamente ya no es igual a la forma que se hacía antes los proyectos, que había que complicarse la vida buscando 10 canciones, haciendo 10 arreglos. Ahorita se trabaja más individual por canción y eso de alguna forma facilita mucho más los proyectos. Entonces estamos interesados en ver en qué forma podemos continuar, porque la música siempre sigue siendo un puente que nos da la posibilidad de conectarnos con otros para predicar el evangelio. Y vamos a ministrarle a la gente con tu música, ¿te parece? Sería interesante. A mí me encanta que la gente siempre pueda tener la oportunidad de conectarse con nuevas experiencias a través de la música que Dios nos regala. A mí siempre me gustó tu música. Llevo muchos años escuchándote y difundiendo tu música por muchos lugares. ¿Qué les podemos decir de lo que ahora se van a llevar en esta administración? Prepararse para nuevos tiempos. Yo creo que estamos delante de una nueva temporada, de nuevas oportunidades, y lo único que necesitamos es atrevernos a abrir nuestros ojos espirituales y darnos cuenta de lo mucho que nos falta por disfrutar, por alcanzar y por vivir. Prepárese para ser ministrado, para reinventarse, para saber que se puede y para hacer de este día el primer día del resto de su vida. Gracias, Benjamín, el amor de siempre, mío y de mi esposa, para ti y para toda tu familia. Nos alegra tenerte acá, eres parte de la familia de Método CC y estamos súper bendecidos viendo tu crecimiento y celebrando un año de vida a Dallas. Muchísimas gracias, Héctor. Muchas bendiciones a toda la gente y bueno, esperando que nos preparemos con el espíritu de Nehemías. Yo he estado en este tiempo con el espíritu de Nehemías. Con una mano voy a construir futuro y con la otra mano voy a manejar las emociones, pero no me voy a detener. Muchas bendiciones. Imagínate que solamente pones en Facebook Live. Mira, ¿sabes qué va a pasar? Tú pones en Facebook Live y mientras tú vas poniendo en Facebook Live, empieza a caer. Esta es la prédica del pastor tal, pero al lado aparece la prédica del otro. Y al lado aparece, mira esta otra, este está hablando del Armagedón. Yo quiero escuchar el Armagedón. ¿Sí? No, pero estoy, no, me quedo con mi pastor. Ay, no, pero poneme la otra, abrite la otra, negra, abrite la otra que está buena, ¿sí? Ay, no, me cayeron, ay, ¿cuál veo? ¿Cuál escucho? Cuando en realidad Facebook no está pensando en ti. Cuando en el 2017 Mark Zuckerberg decidió armar la comunidad de Facebook, cambiar de amigos a comunidad, eligió armar su comunidad, no la tuya. No genera pertenencia para ti, genera pertenencia para él. ¿En serio tú crees que porque estás en Facebook Live con eso te alcanza? Coaches certificados, este es tu tiempo de entrenarte por más. Los que ya se entrenaron de ir por ese senior coach. Estamos en la última semana de inscripción, de cupones, de becas. Abre tu boca, genera lenguaje. Aquellos que todavía no se han formado con nosotros en Método CC, este es tu momento para formarte en la organización que está cambiando la manera de pensar de Iberoamérica. Bienvenido, ha sido un gusto estar con ustedes en Método CC Live en nombre de Laura Teme y en el mío y en el de todo nuestro equipo. Nos vemos la semana que viene con otro Método CC Live.